¿Cómo están, gente? Sean bienvenidos a un nuevo video en este canal. El día de hoy vamos a opinar sobre el tema de los centrales del Barça, porque hay muchísima tela para cortar y va a ser un video realmente bastante cargado de temas, porque vamos a comentar tanto la actualidad como esos primeros rumores de cara al mercado invernal que está próximo a comenzar, unas cuantas semanas de distancia. Un tema que, bueno, lamentablemente ya para empezar, nace a raíz de una noticia que no es muy bonita de comentar, como es la situación que sufre Andreas Christensen, donde se confirmó el día de ayer que el central danés sufrió una rotura de ligamento cruzado, que estará al menos 4 meses de baja, por lo cual se perderá gran parte de lo que resta de la temporada. Y a pesar de que la situación no lo amerita por una cuestión de sensibilidad, no podemos dejar de lado la situación contractual que el jugador danés tiene con el club, que no podemos obviar de que tan solo le quedan 6 meses de contrato, donde veremos si el Barça finalmente termina tomando la decisión de renovarle o no, pero si todo va como más o menos da la sensación que irá, es muy posible de que Christensen haya jugado el otro día en contra del Guadalajara su último partido como culé. Una lástima, un jugador que no merecía, sin lugar a dudas, ese final. Un jugador que nos dio muchísimo, sobre todo en esas dos primeras temporadas con Xavi y después con Hansi Flick. Era mi gran elegido para reemplazar la baja de Íñigo Martínez, pero lamentablemente desde que el entrenador alemán llegó al banquillo azulgrana, los problemas físicos no han dejado a Christensen y veremos qué es lo que terminará pasando cuando se sienten a negociar con el club, que obviamente ahí habrá un tira y afloja para intentar llegar a un buen puerto, pero si no de todo lo contrario, pues les deseamos una pronta recuperación y ojalá por lo menos pueda estar disponible de cara a la siguiente Copa del Mundo. Pero lo cierto es que con esto de Christensen ahora se abre un abanico de posibilidades bastante extensas que veremos con el pasar del tiempo cuál es la que se terminará cumpliendo. Pero lo cierto es que el otro día, de forma bastante acertada, un periodista le preguntó a Hansi Flick sobre la posibilidad de fichar un defensa central y Flick respondió que simplemente iba a ver con Deco qué posibilidades hay en estos próximos días y a partir de ahí decidir y afrontar lo que será ese mercado de enero. Porque lo cierto es que el Barça, para lo que será el segundo semestre de esta temporada, estamos un poco justos, pero no al mismo tiempo en esa posición. Y alguno se puede preguntar a qué me estoy refiriendo. Y a lo que me refiero es a lo siguiente. Si pensamos el 11 titular de gala del Barça con todos los jugadores a su máximo nivel y con todos los jugadores disponibles de la plantilla sin problema físico alguno, yo viendo cómo está el panorama, los titulares en teoría serían tanto Pau Cubarsí como Eric García, una dupla central que me parecería totalmente fiable, pero que va agarrada con pinzas. ¿Por qué? Porque habría que ver si a lo mejor Hansi Flick, viendo el rendimiento de Eric García, lo decide dejar jugando en el centro del campo o si a lo mejor decide optar con Eric García en otra posición, lo cual ya ahí ya te haría obligar una nueva serie de movimientos en la cual en este último tiempo, por ejemplo, el que está jugando de urgencias es Gerard Martín, que da sinceramente también para video aparte, porque la verdad que el chico lo ha estado haciendo espectacular, el triunfo de la clase obrera sin ningún tipo de duda, pero no deja de ser defensa central. Y para tirar toda la temporada, habría que ver sinceramente, porque son muchos partidos y después está también un poco la situación peculiar de Araujo, que estuvo todos estos meses de baja por una cuestión de salud mental, después de lo que fue su expulsión en contra del Chelsea, y no deja de ser un jugador que es una incógnita el cómo volverá el próximo 3 de enero. Con el tema Araujo ya digo que es un tema un poco ambiguo el opinar, porque uno no quiere sumar a las críticas que no tienen sentido, que lo tildaron de paquete o de hablar de que no tenía IQ y estas cuestiones que, lejos de ser una crítica realmente constructiva para que Araujo vuelva a ser ese central fiable que todos conocimos hace años atrás, le destruyeron la cabeza y hay que ver cómo él vuelve en este aspecto. El uruguayo en estos momentos es un tiro al aire que, bueno, para saber en resumidas cuentas lo que yo ya opino de la situación de Araujo, hay un video hace un tiempito atrás en el canal. Para mí es una cuestión lamentablemente de fin de ciclo porque creo que el barcelonismo se la ha agarrado con él y en caso de que Araujo ojalá vuelva a su nivel óptimo, para mí estaríamos ante quizás la vuelta de tortilla
más grande que he visto de un jugador con la camiseta del Barça, incluso más que la de Rafinha, porque yo creo que si Araujo vuelve a jugar en el Barça y supongamos que comete en un partido un error grosero, pues la gente lamentablemente le va a saltar al cuello y eso te deja en un contexto que el jugador lo terminas de hundir. Entonces, es un tiro al aire Araujo que hay que esperar y ver cómo termina saliendo. Simplemente hay dos posibilidades. O hace la mayor remontada que he visto de un jugador con la camiseta del Barça y la rompe al punto que nos das todas las garantías que ahora mismo estamos buscando en un central, o termina en un escenario donde vamos a estar obligados sí o sí a salir a fichar. Y sobre todo a salir a fichar, no me refiero de cara al próximo mercado de junio, sino ya, porque no aguantas toda una temporada jugando con tan solo dos centrales. Y los dos jugadores que son más o menos los más rumoreados serían lo siguiente. Nico Schlotterbeck, que es un jugador que Flick ya tuvo en la selección alemana, este defensa central del Borussia Dortmund. Y por otro lado, el que anda coqueteando con la posibilidad de venir al conjunto blaugrana, que sería el caso de Alessandro Bastoni, un Bastoni que en Instagram creo que no hace falta ser ningún experto, el saber que por lo menos se está jugando con la posibilidad, dejándole likes tanto a Fabrizio Romano en post del Barça, lo mismo con Lamine, incluso dándole likes a gente que pedía su fichaje por el Barça. Pero el problema que yo tengo con todo el hype que se está generando con estos rumores es lo realista que sea el ficharlos, porque claro, una cosa es obviamente quererlos, que de ponernos en una situación totalmente ideal. Mi fichaje, ya te lo digo, que sería obviamente el italiano. Y para comenzar comentando justamente la situación de Bastoni, a mí me parece un fichaje más para junio si se termina abriendo la posibilidad que para ahora. Si la oportunidad se termina abriendo ya, me parece sinceramente bastante pronto porque tendríamos que entrar en una especie de condicionantes y una rueda de sucesos bastante grande en el que todo tiene que encajar para que esto termine sucediendo. O sea, en palabras resumidas, un milagro. Porque no es muy común que grandes clubes se desprendan de jugadores importantísimos a mitad de temporada y menos a un rival directo por Champions como es el Barça para el conjunto italiano, y porque Bastoni para el Inter pues es un jugador importantísimo para el proyecto deportivo que ellos tienen, incluso lo consideran seguramente intransferible y es un jugador que aparte tiene contrato por lo menos hasta el año 2028, así que esto de forzar para buscar una renovación mayor tampoco termina de encajar del todo y sinceramente en páginas especializadas el valor de mercado que le están poniendo actualmente al jugador oscila a los 80 millones de euros, una cantidad que a mí me parece la justa. Creo que si cualquier club en estos momentos intenta fichar a Bastoni, la cifra sería esa, 80 100 millones de euros. Es uno de los mejores defensores que hay en todo el mundo y no sé si el Barça está en una situación económica para invertir semejante burrada en este jugador. Si nos ponemos en un contexto fantasioso, ¿qué es lo que para mí debería cumplirse? Sería obviamente lo siguiente. Primero, que el Barça, desde el punto de vista del fair play financiero, esté perfecto, que ojalá los números estén, que esto es algo que se tienen que encarar Laporta y compañía, y a partir de ahí un poco jugar con las reglas. Por ejemplo, ver si terminamos traspasando a Ter Stegen para liberar espacio en la masa salarial o ver si, por ejemplo, podemos traer a Bastoni utilizando esta regla de que ocupe, por ejemplo, la ficha de Christensen, debido a que tiene pues una lesión de larga duración. Con esto, la verdad que yo tengo dudas, porque tengo entendido que Joan García está ocupando la ficha de Ter Stegen, entonces Ter Stegen, al estar nuevamente disponible, Joan García sería el que ocupe la ficha de Christensen ahora, pero hay que ver cómo se termina acomodando todo, pero más o menos para el fichaje de Bastoni lo que necesitamos es esto, tener espacio sobre todo en la masa salarial y que Tebas nos permita invertir lo que realmente necesitamos. Porque una vez el Barça ordenado, falta todavía la otra parte, que para esto el jugador obviamente se tendría que cerrar en banda con respecto al Inter, tendría que hacer una plantada importante para que el Inter se esfuerce a querer vender a un jugador que, repito, yo creo que consideran ellos intransferible. El jugador va a tener que mostrar un deseo muy fuerte por querer venir a jugar aquí. Y una vez eso resuelto, habría que negociar con el equipo italiano. Y que con todo el chiste, en la negociación Araujo podría ser clave si es que tanto él como el Barça, por una cuestión de incomodidad y por una cuestión
buscar aire fresco y quizás reflotar su carrera, podría pasar tranquilamente de que, no sé, una oferta justa, por ejemplo, 60 millones de euros más Araujo en trueque por los servicios de Bastoni. Sería una oferta que, bueno, ya dependiendo de la cotización que ellos también le pongan a Araujo, podría ir más o menos la cantidad de dinero, pero con todo el chiste el uruguayo podría ser clave para destrabar esta posible operación. Creo que es una operación que el Barça económicamente saldría perdiendo, pero sinceramente deportivamente saldríamos ganando muchísimo, porque Bastoni para mí sería el fichaje en un contexto de modo carrera del FIFA. O sea, Bastoni junto a Cubarsí, me parece que tenemos dupla central para muchísimos años. Me parece un jugador que por cualidades técnicas de él, que tiene un buen criterio con el balón, que es un jugador que está acostumbrado a él mismo lanzarse adelante y de defender hacia adelante tirando la presión, creo que se puede adaptar y esa curva de aprendizaje en este modelo de jugar de Hansi Flick, creo que se puede adaptar de forma rápida y que, bueno, obviamente habría que esperarlo porque en el Inter están acostumbrados a jugar 360 grados a lo que nosotros jugamos aquí en España. En el Inter es un autobús, es una línea de 3/5 y entonces encontrarse con ese escenario en Italia, a pasar de aquí al Barça, a tener que cortar en el centro del campo y que prácticamente esté jugando en el mano a mano todas las veces, obviamente a un central eso le destapa todas las carencias si no estás acostumbrado. Entonces, si se termina produciendo el fichaje de Bastoni, esto es un aspecto que ya vamos a ir comentando tácticamente más adelante, veamos cómo madura esta situación, pero repito, para mí sería un milagro si Bastoni termina llegando ahora para el Barça. Si la oportunidad sobrevive hasta junio, pues estaríamos hablando de otro panorama, pero ahora mismo, no sé, dependeríamos de que el Inter se despierte cruzado, porque el Inter la verdad que es un club que está bastante raro, porque está fuerte, por un lado, pero con Kibu, digamos que desde el Mundial de Clubes no estaba bien. O sea, algo pasó con Inzaghi claramente en ese equipo, porque Calhanoglu también se iba a ir, porque se había peleado con Lautaro Martínez, pero Calhanoglu finalmente se quedó. Dumfries también era otro de los jugadores que se iba a ir, pero finalmente se queda y dicen que igualmente el Inter buscará un reemplazante de Dumfries, que da igual si se queda o no. Entonces en una de esas, repito, se despiertan cruzados y deciden escuchar ofertas por bastón. Y entonces, ojalá, porque si no, después la otra opción es Nico Slotterbeck, que en este caso sí me parece el más realista, pero también al mismo tiempo complicado porque tiene el interés de muchísimos clubes encima. Y todo lo que pueda llegar a pasar con este futbolista va a estar superditado a, al poder de convencimiento que pueda tener Hansi Flick sobre él y sobre la idea que tenga el alemán de querer venir a jugar aquí en el Barça. El caso del Lotterbeck sería más simple para sacarlo en el Borussia Dortmund, porque el jugador actualmente está cotizando unos 55 millones de euros según páginas especializadas, pero está en una situación, digamos que especial, porque el Borussia Dortmund actualmente es un polvorín en cuanto al vestuario, no está teniendo los mejores resultados deportivos. Repito, no le están pegando con los fichajes y tienen un pollo ahí montado con el hermano de Bellingham que no tiene para nada buena pinta y eso obviamente se refleja en el rendimiento de toda la plantilla. Y Slotterbeck, según tengo entendido, pidió salir del Borussia Dortmund. Entonces, quedándole menos de 6 meses de contrato porque no quiere renovar y porque el Borussia Dortmund no está bien, yo creo que por 45 millones de euros a lo mejor lo terminas sacando del conjunto alemán, pero repito, el problema con Nico es la cantidad de clubes que obviamente tiene detrás. Entonces, veremos, porque si no es ni Slotterbeck o Bastoni, puf, o sea, ves el mercado y yo no veo nada claro. Se habla de Marc Guehi, también fue otro de los nombres, este central del Crystal Palace, pero yo no la termino de ver porque no, el Crystal Palace no lo va a vender. Yo creo que le va a buscar sacar el máximo rendimiento deportivo posible. Es un central que en su momento estuvo cerquísima también del Liverpool y no creo, no, la verdad que no la termino de ver y viendo otras opciones en el mercado ya habría que jugársela por algo que pueda detectar tanto, repito, Deco, que es el director deportivo, como Flick, que es el entrenador en este caso. A mí en lo personal, si hay que tirar un triple, me gustaría mucho el fichaje de Mika Mármol. Es un canterano que ya estuvo en su momento en el Barça, que en Las Palmas ha crecido muchísimo y que si lo fichamos por un precio baratito, que sería un fichaje low cost,
podría darte una campanada como parche, no lo vería como algo titular, no lo vería como un fichaje que te cambie todo el panorama, pero sí que te pueda sacar del apuro, porque si ya no es ni Mika Mármol ni Guejí, y teniendo en cuenta que las opciones, entre comillas, más seguras, que son el Lautaro de Bastoni, están fuera de la carpeta, quizás ahí está el espacio para algún canterano. No sé qué en estos momentos el Barça tenga para jugar en esa posición de central, o a lo mejor movimientos en la plantilla que abran opciones a otros jugadores, como sería Gerard Martín directamente como central zurdo, fijo, y darle la oportunidad en el primer equipo a Torrens, que sea el suplente de Valde, un chico que ya viene teniendo dinámica de primer equipo, tanto en la pretemporada como sobre todo después en el último partido de Copa del Rey que jugó como titular. No, no es una decisión para nada fácil este tema de fichar o no. Cada rumor que vaya saliendo lo vamos a ir comentando en el canal, pero de momento, viendo cómo está el panorama de los centrales del Barça, esta es mi opinión. La verdad que son muchísimos temas, se puede dar un efecto dominó aquí bastante grande y veremos cómo va evolucionando esto con el pasar de los días. Así que nada, yo lo voy dejando por acá. Te invito a que me dejes tu opinión en la caja de los comentarios, te invito a que me dejes tu like, que compartas el video y que te suscribas. Así seguimos creciendo todos juntos en comunidad. Te envío un saludo, nos vemos en la próxima. Adiós.